Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, muy bienvenidos con ustedes, un placer. Como les dije ayer, vamos a continuar con el segundo vídeo de Daniel. Ya saben que hacemos dos vídeos seguidos de Daniel. Y bueno, nos toca el capítulo 19 y el capítulo 20. El capítulo 19 de hoy se titula La obra de Daniel. Bueno, decirles que hoy es 26 de junio del 2024, ya se me va hasta el año, del 2024, y es miércoles y en España ahora son las 6:10 de la tarde aproximadamente. Bueno, capítulo 19, la obra de Daniel. El relato de Hechos 1, del 15 al 26, nos muestra cómo Judas fue reemplazado por Matías como uno de los 12. Pedro mostró la necesidad de reemplazar a Judas citando el Salmo 69 al 25 y el Salmo 109, 8, que fueron las palabras de David acerca de Agitofel. Agitofel se había ahorcado poco después de traicionar a David. Segundo de Samuel 17, 23 nos lo dice, ¿no? Así que David lo reemplazó. Judas también se ahorcó después de traicionar a Jesús. Mateo 27, 5. Por lo que Pedro vio el obvio paralelo. Hoy en día pocos parecen compartir la comprensión de Pedro sobre la conexión entre Agitofel y Judas, pero es una de las grandes claves para comprender la historia del Nuevo Testamento. Si Judas era como Agitofel, entonces Caifás era como Absalón y Jesús era como David. Cada uno jugó su papel en este gran drama profético. Esta historia sienta las bases del entendimiento con respecto al anticristo y la tribulación. Desafortunadamente, muchos maestros de la profecía modernos parecen no estar al tanto de esta verdad, por lo que sus puntos de vista se desvían en otras direcciones. Si bien todos los apóstoles en el aposento alto aparentemente entendieron que acababan de presenciar una repetición de la escena de Absalón, David y Agitofel de la historia, Juan es el único apóstol que usa el término anticristo. No usa el término para describir a un solo hombre, escuchen esto, no usa el término para describir a un solo hombre con anticristo, ni siquiera a Caifás. Aplica el término colectivamente a todos aquellos que niegan al Hijo. Por ejemplo, el sionismo, el judaísmo niega al Hijo, por lo tanto se oponen a Cristo, anticristos. Primera de Juan 2:22. También muestra que muchos estaban tratando de engañar a los que habían llegado a creer en Cristo. Primera de Juan 2:26. Sin duda, este fue un intento de los anticristos del templo de inducir a estos creyentes a traicionar a Cristo. El apóstol Pablo no usó el término anticristo, pero en su epístola a los Gálatas se dedicó a este tema. Él argumentó fuertemente que los creyentes no deben traicionar a Cristo uniéndose o volviendo a unirse al templo y al antiguo pacto, especialmente a través de la circuncisión física. Y eso es lo que estamos viendo de unos años para acá, ¿verdad? Yo diría que en los 100 últimos años, o 50 por lo menos, una vuelta con eso del mesianismo, raíces hebreas, incluso muchos ya regresando o dejando el cristianismo para unirse al judaísmo.
Tremendo, ¿no? En Gálatas 4 expone la historia de las dos mujeres, Agar y Sara, como ejemplos alegóricos de las dos Jerusalenes. Dejó en claro que la Jerusalén terrenal era Agar y la Jerusalén celestial era Sara. Gálatas 4 del 22 al 26. Los hijos de Agar entonces son aquellos judíos que consideran a la Jerusalén terrenal como su madre espiritual. Que todos vean que Jerusalén es una ciudad especial y que es la que va, desde donde se va a gobernar el reino y todas estas cosas. Esa gente precisamente son los hijos de Agar. Por el contrario, los verdaderos creyentes son los hijos de Sara, como nos dice Gálatas 4:26, que consideran a la nueva Jerusalén como su madre espiritual, no a la vieja. Una ciudad espiritual, de piedras vivas, un templo de piedras vivas. Por lo tanto, Pablo creía que la tribulación, escuchen esto, Pablo creía que la tribulación en términos generales era un conflicto entre dos mujeres, Agar y Sara, cada una de las cuales reclamaba la herencia del reino para su propio hijo. Esos reclamos conflictivos han permanecido sin resolverse durante casi 2000 años. Tanto judíos como cristianos han reclamado la herencia del reino sobre la base de sus respectivos pactos y líderes. Pablo dice que esto se resolverá cuando la sierva y su hijo sean echados fuera, Gálatas 4:30, porque esto establecerá a Isaac como el verdadero heredero de las promesas. Y eso es lo que estamos viendo ya en la actualidad en las noticias de cada día prácticamente, porque este conflicto Israel-Hamás y Hezbollah y Irán y con Siria y todas estas cosas, pues parece que esta vez va a desembocar en la desaparición del Estado de Israel y la destrucción definitiva para que no se pueda reconstruir más de la Jerusalén vieja. Porque esto se resolverá, decimos, repetimos, Pablo dice que esto se resolverá, este conflicto entre Sara y Agar, entre las dos mujeres, se resolverá cuando la sierva y su hijo sean echados fuera, Galatas 4:30, porque esto establecerá a Isaac como el verdadero heredero de las promesas. Este es el equivalente profético de la muerte de Absalón en la segunda venida de David, es decir, de Cristo. Ya saben que David salió, cuando Absalón se rebeló, se marchó, dejó ahí, se retiró, pero después David regresó. Segunda de Samuel 18:15, así Jesús se marchó, pero Jesús va a regresar por segunda vez. El antidavid Absalón fue asesinado para que David pudiera reclamar el trono que le había usurpado, así que el anticristo, el sionismo, va a tener que desaparecer para que Cristo retorne. El antidavid Absalón fue asesinado para que David pudiera reclamar el trono que le había usurpado. Esto también profetiza de la segunda venida de Cristo. Cuando regrese no estará de acuerdo con los anticristos que usurparon su trono, o que usurpan en estos momentos su trono, ni los convertirá en su pueblo escogido, ni les permitirá gobernar el mundo. En cambio, ese honor será para los vencedores, aquellos que no se han puesto del lado de los anticristo. El hijo varón formado por los vencedores, la manifestación de los hijos de Dios. Ni Absalón ni Agitofel gobernarán en el reino. Para decirlo de otra manera, ni Caifás ni Judas gobernarán en el reino. En este caso, también podríamos decir, ni el sionismo, ni el Judas, ni la iglesia cristiana cegada, el sionismo cristiano, gobernarán en el reino, sino los vencedores. Avanzamos al siguiente epígrafe, el escenario moderno, es el último que les acabo de decir. Vemos cómo esta situación profética se repite varias veces, tres de una forma muy clara y algunas otras que también tienen paralelos, aunque no completamente. El escenario moderno. En el siglo griego, que va desde 1914 a 1917, como veíamos anteriormente en el vídeo anterior, esos 100 años que le fueron usurpados por la rebelión de los macabeos al tiempo asignado a la bestia, a la tercera bestia que era el imperio griego, le han sido devueltos ahora en lo que se llama el misterio Babilonia, esos 100 años de cautiverio a la Reserva Federal, que ha sido con la mentalidad griega. El ascenso del anticristo se ha visto principalmente en el levantamiento del sionismo y el Estado judío.
Ese ha sido el ascenso del anticristo en esta época que estamos viviendo. Esto ha resultado, en este caso son colectivos, ¿verdad? Tanto el anticristo como el Judas traidor, la iglesia ciega, el sionismo cristiano, son colectivos. No son en este caso personas individuales, ya fueron colectivos también en el tiempo de los sacerdotes de Cristo y todo eso, ¿no? Por lo menos en cuanto a los sacerdotes. Pero bueno, Cristo y luego por otro lado Judas eran individuales. Esto ha resultado en guerras casi continuas a lo largo del siglo, aumentando en intensidad hacia el final del siglo 2014 a 2017, que se lo digan al complejo militar industrial de Occidente, principalmente de Estados Unidos y ahora también de Europa, que está siendo absorbido por el de Estados Unidos. El Estado judío, creado por judíos radicales que tratan a los palestinos como cananeos bajo el antiguo pacto, ha sido el irritante en el mundo y ha dado a luz al Islam radical. Ha hecho que se radicalice el Islam, que ha sido un azote para la Iglesia precisamente por su apostasía. El Estado judío ha sido apoyado por el sionismo cristiano. Ojito con esto, sionismo cristiano, peligrosísima situación, ¿verdad? Vamos a ver, que esto hay que ponerlo así. Vamos a quitar de aquí esto. El sionismo cristiano, ¿qué es el equivalente de Judas? El sionismo cristiano es Judas, una iglesia ciega que está apoyando al enemigo de Dios, al anticristo. El discípulo a los que rechazan a Jesús, el sionismo. El discípulo y amigo de Jesús que lo traicionó al ayudar a los anticristos. El sionismo cristiano de hoy está inspirado por aquellos que judaizarían la iglesia. A medida que pasa el tiempo, estos han comenzado a derrocar el nuevo pacto al sugerir que el antiguo pacto fue dado a los judíos y el nuevo pacto a los gentiles, esa argucia que se han buscado para justificar lo injustificable. Sugieren que los judíos son escogidos sin Cristo, o sea, que ellos van por otro lado, no necesitan la sangre de Cristo. Ellos necesitan el antiguo pacto y como que el nuevo pacto no existiera para ellos. Y que los que siguen a Cristo servirán a los judíos en la edad venidera. También ahora se cree, es decir, los cristianos vamos a servir a los judíos, como dicen ellos, cada judío va a tener como 10.000 esclavos o gentiles, incluso los cristianos, ¿verdad? Que los que siguen a Cristo servirán a los judíos en la edad venidera. También ahora se cree comúnmente en toda la Iglesia que la Jerusalén terrenal es una ciudad eterna que nunca será destruida, que es nuestra madre y que será la capital del reino en la edad venidera. Esto que decíamos antes, incluso los cristianos, judíos o israelitas que ya se han convertido a Cristo van a servir luego a los judíos del Antiguo Testamento, al sionismo y a todos estos, ¿verdad? Al judaísmo. ¿Cuán lejos ha llegado la Iglesia desde los días de los apóstoles, ¿no? En su ceguera, ¿verdad? En su desviación. Judas ha resucitado, Jesús ha sido traicionado de nuevo y Pablo y Juan han sido desechados, los apóstoles Pablo y Juan. Absalón ha encontrado apoyo entre los seguidores de David. Antíoco gobierna con la ayuda de Onías y subvierte el templo de Dios. Este es un asunto muy serio. Cuando Miguel se levanta, o el ascenso de Miguel, si ustedes quieren, del que habla Daniel. Miguel es el príncipe angelical de Israel, pero Miguel no está llamado a luchar por aquellos que violan la ley de Dios. Él no lucha por aquellos que dicen ser Israel, sino por aquellos que verdaderamente son Israel, según la definición bíblica, no genealógica, sino bíblica. Absalón no pudo reclamar la ayuda de Miguel para luchar contra él. Ya sabes que un judío bíblico es aquel que ha sido justificado por la fe en Jesucristo y un israelita es ese mismo judío que ha alcanzado la plena madurez, la filiación completa, como Jacob, ¿no? Es un israelita. Jacob no nació como Israel, sino como Jacob, pero luego fue cambiado a Israel cuando fue transformado por medio de esas tribulaciones y esos quebrantamientos, ¿verdad? Y ahí en Peniel es cuando recibió el nombre de israelita. Así nosotros, judíos justificados en Cristo, los verdaderos judíos, cuando maduramos nos podemos conseguir vencedores o israelitas. Sin embargo, que me he saltado. Absalón no pudo reclamar la ayuda de Miguel para luchar contra David. Caifás tampoco pudo reclamar la ayuda de Miguel para crucificar al Mesías.
Sin embargo, hoy muchos en la Iglesia ya no están del lado de Cristo, sino de aquellos que se le oponen. Esta es la desgracia. Hoy muchos en la Iglesia ya no están del lado de Cristo, sino de aquellos que se le oponen, el judaísmo y principalmente el sionismo. Sus héroes son ahora los judíos, porque el judaísmo al fin y al cabo sigue el Antiguo Testamento, pero el sionismo sigue en el Talmud, las tradiciones de los hombres, y es esa perversión debido al ocultismo en Babilonia de lo que era el judaísmo, el verdadero judaísmo. Repito por tercera vez, hoy muchos en la Iglesia ya no están del lado de Cristo, sino de aquellos que se le oponen. Sus héroes son ahora los judíos. Está hablando de el sionismo cristiano, los cristianos sionistas. Sus héroes son ahora los judíos, que rechazaron el reclamo de Cristo al trono de David. Se han puesto del lado de Caifás como lo hizo Judas. Por extensión, esos cristianos también actúan como Agitofel, que se puso del lado de Absalón en su disputa con David por el trono. La ramera de Apocalipsis no puede reclamar la ayuda de Miguel para establecer a su hijo en el trono del reino. En cambio, Miguel lucha por la verdadera mujer que da a luz al hijo, que es el heredero de las promesas. Apocalipsis 12:5. Este hijo corporativo, el hijo varón, con Cristo como su cabeza, vence al dragón por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio. Estos son creyentes, no incrédulos. ¿Quiénes son realmente las personas elegidas o escogidas? Juan nos dice que los verdaderos creyentes, es decir, su audiencia, son los que tienen esta unción. Primera de Juan 2, 2 versículos 20 y 27. Pablo dice en Romanos 11:7 que Israel como nación no recibió lo que buscaba, pero los escogidos lo obtuvieron y los demás fueron endurecidos o enceguecidos, como quieran. Jesús dijo en Mateo 22:14, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Se llamó a Israel como nación, pero solo se eligió al remanente de gracia. En los tiempos de aquellos, por ejemplo, de Isaías y demás, ¿verdad? De los profetas. Se llamó a Israel como nación, pero solo se eligió al remanente de gracia. Pablo dice en la época de Elías, en esta época que estábamos diciendo Elías, no Isaías, perdón, solo había 7.000 personas escogidas entre los millones de israelitas genealógicos. Esos fueron los escogidos, no el resto de los 2 millones o los que hubiera. Romanos 11 del 4 al 5. Para una discusión completa de Romanos capítulos 9 al 11, vea el volumen o el tomo segundo de Mi comentario del Dr. Stephen Jones, Epístola de Pablo a los Santos en Roma, que la tienen enlazada y la tienen publicada en el blog Tabernáculos. Ahora estamos viviendo en el tiempo de angustia moderno, Daniel 12:1. Repito, ahora estamos viviendo en el tiempo de angustia moderno, Daniel 12:1, que es el cuarto y último tiempo de tribulación causado por el intento del anticristo de usurpar el reino. Al estudiar los primeros 3 patrones de la historia bíblica, podemos vencer al príncipe de Grecia, quien arroja la verdad por tierra. Recibimos la verdad a través de los ángeles gemelos Amén y Amet. Por lo tanto, las palabras de Juan en Primera de Juan 2, del 21 al 22, pueden aplicarse a nosotros. Dice así: no os he escrito porque no conocéis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso. El que niega que Jesús es el Cristo es el anticristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, porque los que niegan al Hijo no tienen al Padre. Estos creyentes son testigos de la verdad y son los mismos que se encuentran en Apocalipsis 12:11, quienes vencieron al dragón con su testimonio. Estos también son los que son rescatados. La palabra es malat, quiere decir liberados, rescatados, obligados a escapar. Cuando Miguel se pone de pie en Daniel 12:1. Esta palabra hebrea, malat, también significa dar a luz, agregando otro matiz a la profecía. Se usa de esta manera en Isaías 66:7, que dice: antes de estar de parto dio a luz, antes de que le llegara el dolor dio a luz, ahí está la palabra malat, a un niño. Por lo tanto,
Cuando Miguel se pone de pie para rescatar o liberar a aquellos que se encuentran inscritos en el libro, debemos preguntarnos sobre la forma de su liberación. Apocalipsis 12 pone esta liberación en el contexto de la novia celestial dando a luz a un hijo. El rango más amplio de significado de la palabra malat significa que hay diferentes formas en las que la gente puede ser liberada. Sin embargo, el significado último es que la Nueva Jerusalén da a luz a los hijos de Dios. Esta es la gran esperanza de todo vencedor. Y nos vamos hasta el capítulo 20, que se titula Revelación de la Resurrección. Es un capítulo muy interesante, no se lo pierdan. Hemos visto cómo el tiempo de angustia o tribulación ha ocurrido más de una vez en la historia pasada, cada uno con su propia manifestación de anticristo junto con un traidor. Vemos que esto es un ciclo un espíritu profético que se va repitiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Repito, el tiempo de angustia o tribulación ha ocurrido más de una vez en la historia pasada. No nos referimos como gran tribulación solo a lo que muchos llaman 7 años ahora al final, sino que la gran tribulación viene ya incluso hasta de los tiempos de la caída, porque desde entonces la tierra fue maldita y tal, ¿no? Pero especialmente desde que Israel y Judá fueron expulsadas de allí, ¿verdad? Ahí vino la gran tribulación. Repito, el tiempo de angustia o tribulación ha ocurrido más de una vez en la historia pasada, cada uno con su propia manifestación de anticristo, junto con un traidor. Hemos visto el anticristo en Absalón, luego lo hemos visto en Caifás, ahora lo estamos viendo con el sionismo, lo hemos visto con los sacerdotes del templo en la época de Cristo, y ahora estamos viendo con el sionismo, ¿verdad? Va a ser las cuatro manifestaciones especialmente, aunque hay más, ¿no? También ha habido otros patrones que no son exactos, que están incompletos, pero sin embargo agregan detalles proféticos a la profecía del anticristo. Ahí tenemos la traición del sumo sacerdote, pues, Aarón, la traición del sacerdote Elí, en fin. Ha habido otros patrones que están incompletos, pero sin embargo agregan detalles proféticos a la profecía del anticrístico, es decir, completan detalles, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos otro, Adonías fue un anticristo que intentó usurpar el trono de David de manos de Salomón. El ungido recibió ayuda del sumo sacerdote Abiatar. Aquí tenemos otra vez al sumo sacerdote. Parece que el sumo sacerdote, que es el representante del ministerio principal, ¿no? Espiritual, es el que está siempre ahí, enredando. Recibió ayuda del sumo sacerdote Abiatar, quien traicionó a su amigo David en este asunto, Primero de Reyes 1:7. Por supuesto, la gran tribulación ha tenido lugar durante un periodo de 7 veces o 7 tiempos, o 7 por 360 años. En esta manifestación Dios llamó a Nabucodonosor, Jeremías 27:6, para destruir Jerusalén y el templo, que ya había sido profanado por los sacerdotes. Aquí tenemos otra vez los sacerdotes implicados, como Onías en tiempo de los macabeos y Caifás en tiempos posteriores. Los sacerdotes de la época de Jeremías habían convertido el templo en cueva de ladrones. Otra vez, ahí tenemos al sumo sacerdote y sus acólitos, los sacerdotes. ¿Qué es peor, convertir el templo en un santuario para Júpiter, como hizo Antíoco Epífanes, que ahí tenemos otra manifestación, o convertirlo en una guarida de ladrones? En cualquier caso, los sacerdotes usurparon el templo para su propio uso carnal. En todos los casos, este es lo importante, lo vamos a subrayar además de negrita, en cualquier caso, en cualquiera de los casos, los sacerdotes usurparon el templo para su propio uso carnal. Dado que el templo era donde residía la gloria de Dios, Cristo, estos sacerdotes se hicieron anticristo y la gloria se fue. Ezequiel 10:18 y capítulo 11:23. Estos anticristos fueron asistidos por los falsos profetas, particularmente por Hananías, Jeremías 28:15.
Sabemos por el libro de Daniel que el rey de Babilonia fue solo el primero de los 4 imperios bestias que traerían esta larga tribulación que hemos visto, de 7 veces o 7 tiempos, que son 2500 y pico años. No me acordaba. Bueno, 7, 2520 años, algo así, 7 por 360. En cualquier caso, los sacerdotes usurparon el templo para su propio uso carnal. Perdón, que me fui para atrás. Sabemos por el libro de Daniel, estábamos diciendo que el rey de Babilonia fue solo el primero de los 4 imperios bestias que traerían esta larga tribulación. El tiempo de tribulación terminó entre 2014 y 2017, como expliqué anteriormente. Explicó el doctor Stephen Jones. En cierto sentido, entonces, la tribulación de Antíoco en Daniel 11 sirve como un patrón a corto plazo de la tribulación a largo plazo que comenzó en el tiempo de Jeremías. El hecho de que la tribulación a corto plazo de Antíoco Epífanes fue un patrón para la tribulación a largo plazo de las naciones bestias o de los imperios bestias proporciona la continuidad de la profecía del ángel. De lo contrario, habría una gran brecha entre Antíoco y la resurrección de los muertos. Por lo tanto, el ángel puede saltarse muchos siglos de historia, dejando las profecías de la cuarta bestia a Juan el Revelador, que escribe el libro de Revelación o Apocalipsis. Tribulación de la creación. Vamos a poner la tribulación de la creación. Pues esa es otra tribulación, no solo a nivel del ser humano, sino a nivel de toda la creación. Por supuesto, el cumplimiento más prolongado de esta tribulación comenzó como resultado del pecado de Adán, que profanó la tierra, evitando que se llenara de la gloria de Dios. Esto abrió una brecha entre el cielo y la tierra, posponiendo su unidad hasta el tiempo del fin. Toda la creación quedó sometida a corrupción, a la corrupción, como nos dice Romanos 8, 19 al 21. Según la ley de Éxodo 21.2, la creación fue vendida como esclava durante 6 años, en este caso 6.000 años. La ley dispuso entonces una liberación durante el 7º milenio. Ahora estamos al final de ese tiempo de esclavitud y por esta razón Dios está a punto de dar reposo a la tierra y liberar a las naciones de la tiranía de las naciones bestias o de los imperios bestias. Estamos a punto de entrar al sábado milenial, ¿verdad? Bien, resurrección. Vamos a poner aquí la resurrección. Pablo dice que la creación espera ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Por otras escrituras sabemos que este evento va acompañado de la resurrección. Así también Daniel habla de la resurrección al final de la tribulación. Daniel 12, del 2 al 3 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, y tenemos la palabra olam, pero los otros para deshonra. La palabra es cherpak, acabado en H, que quiere decir reproche, reprensión, y eterno para deshonra, y eterno desprecio. En este caso también eterno es otra vez olam, y el desprecio es la palabra deshonra, aversión, aborrecimiento, ¿verdad? Continuamos con el versículo 3, y los entendidos, es decir, los que tienen perspicacia, los sabios, es la palabra sakal, con K, para ver, quiere decir entender, ser sabios, brillarán, los que tienen entendidos o tienen perspicacia para ver, entender o ser sabios, brillarán intensamente como el resplandor de la expansión del cielo, y los que llevan a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Primero, los que resucitan están durmiendo en el polvo de la tierra. La metáfora vincula la muerte con la declaración de Génesis 2.7, donde Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando el hombre pecó, murió, es decir, se volvió mortal, y finalmente regresó a su estado original, como dice Génesis 3.19, porque eres polvo y al polvo volverás. El estado temporal de muerte se ve mediante la metáfora del sueño, que termina con un despertar o literalmente un resurgimiento. Pero el ángel le dice a Daniel que algunos se despertarán para desgracia, mientras que otros regresarán en un cuerpo glorificado.
Avanzamos, otro epígrafe, medidas de tiempo, olam, en este caso ocultas o escondidas. Son medidas de tiempo ocultas o escondidas, que es la palabra olam. Bien, es interesante también recordar una vez más esto para que entendamos lo de que el infierno no es infinito, es decir, eterno y todas estas cosas, ¿verdad? Se dice que el lago de fuego, se dice que la condición de cada uno de esos grupos es olam, que la New American Standard Bible traduce mal como eterno, traduce la palabra incorrectamente, la palabra olam, como si quisiera decir eterno, y no es así. La palabra hebrea se refiere a un periodo de tiempo indefinido, oculto si quieren, no a un periodo de tiempo ilimitado o infinito. La palabra olam proviene de la palabra raíz alam, acabado en m, que significa oculto, escondido. Y vamos a ver varios ejemplos muy claros donde la Biblia la usa y lógicamente se ve por sentido común a simple vista que no significa en ese contexto eterno. Olam, cuando se aplica al tiempo, se refiere a un periodo de tiempo oculto, secreto, desconocido o indefinido, sí, más o menos largo, incluso muy largo a veces, ¿no? Pero que tiene un final. Así encontramos que la escritura usa el término para describir, por ejemplo, los 3 días que Jonás estuvo en el vientre de la ballena. Jonás 2:6, que dice, la tierra con sus cerrojos estaba alrededor de mí, Olam, pero tú sacaste mi vida del pozo. Yahvé, Dios mío. Si se iba a sacar a Jonás del pozo, ¿cómo podría permanecer en el vientre de la ballena para siempre? ¿No? Un periodo corto, además, 3 días. Asimismo, se decía que el antiguo pacto era un pacto olam, Levítico 24:8. Ese pacto no duró para siempre porque era inadecuado. Nadie pudo cumplirlo porque todos pecaron, como lo dice Romanos 3:23. Entonces, Hebreos 8:13 dice que se está volviendo obsoleto y lo que es obsoleto y envejece está a punto de desaparecer, por lo tanto no era eterno. Nunca tuvo la intención de ser un pacto eterno. En la época de Moisés, sin embargo, nadie sabía cuánto duraría ese pacto. El tiempo era desconocido y oculto para ellos. Por lo tanto, su efectividad fue olam, es decir, indefinida, pero no para siempre. Nuevamente, cuando Fines, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, se distinguió porque se levantó cuando ellos pues fueron a fornicar con, con los de otro pueblo idólatra, con las mujeres de otro pueblo idólatra, pues él se levantó y mató a esos que se habían traído esas chicas al campamento y con las lanzas los atravesaron. Entonces, cuando el hijo de Aarón, cuando Fines, hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, se distinguió, se le prometió un sacerdocio perpetuo, es decir, olam, sacerdocio olam. Números 25:13 de la Biblia de las Américas, o si quieren el New American Standard Bible, más bien, que es aquí suele ser la que cita siempre el doctor Stephen Jones. La King James Version lo traduce como un sacerdocio eterno, incorrectamente. La palabra nuevamente se refiere a un periodo de tiempo oculto, indefinido y desconocido. ¿Por qué? Pues porque aproximadamente 300 años después de haberle dicho a Fines que su sacerdocio iba a ser Olam, 300 años después su sacerdocio llegó a su fin debido a la corrupción de los hijos de Elí. Un descendiente directo de Fines, un hombre de Dios, un hombre de Dios se acercó a Elí y le dijo en 1 de Samuel 2:30, por lo tanto, Yahvé, Dios de Israel, en verdad, por tanto, Yahvé, Dios de Israel, declara, en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre, se refiere a Fines, andarían delante de mí para siempre, es decir, la palabra olam, pero ahora declara, lejos esté de mí, honraré a los que me honran y a los que me desprecian se les menospreciará. Y Elí, el sacerdocio de Fines, los herederos llegan hasta Elí es desechado y entonces el sacerdocio se pasa a Sadoc, a los hijos de Sadoc.
Aquí encontramos que mientras Dios reconoció su promesa a Fines, luego repudió esta dinastía. Si Olán realmente hubiera querido decir eterno o perpetuo, entonces los hombres podrían señalar esto como un ejemplo de cómo Dios rompió su promesa. Y Dios no rompe sus promesas nunca, jamás. La única forma de evitar considerar a Dios un rompedor de promesas es entender la definición adecuada de Olán. Muy pocas veces en la escritura Olán puede significar eterno, pero muy pocas veces, las más, es precisamente indefinido, pero no ilimitado. En otras palabras, volviendo a Daniel 12.2, el ángel no tenía la intención de especificar ningún periodo de tiempo al usar esa palabra. La atención se centra en la calidad de vida, no en la duración de la vida. Juicio legal. También debe señalarse que el juicio de los impíos es de deshonra y aversión, no de tortura en un fuego literal. Repito, el juicio de los impíos es deshonra y aversión. Es, vamos a poner, de deshonra y aversión, no de tortura en un fuego literal. Esto concuerda con la ley de Dios, que no exige tortura, sino restitución. La ley de Dios, vamos a poner, no exige tortura, sino restitución, para satisfacer el sentido divino de la justicia. Por supuesto, si un hombre pecó al torturar a otra persona, la ley decreta que si el pecador y su víctima no pueden ponerse de acuerdo sobre un pago en restitución, debe ser torturado en igual medida. Éxodo 21 del 23 al 25, donde se dice la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. Pero como la justicia divina exige un castigo en la misma medida que el pecado, en la misma proporción, también la verdadera justicia nunca exige un castigo sin fin. La pena de muerte, pues el que torturó a alguien no lo ha torturado eternamente, por lo tanto el castigo para él no puede ser eterno, sería completamente desproporcionado, ¿verdad? La verdadera justicia nunca exige un castigo sin fin. La pena de muerte se pide en los casos de que no es posible la restitución. Aquí tenemos otro caso, el tema tan controvertido de la pena de muerte, que sigue vigente según la palabra de Dios para ciertos casos. Dice, la pena de muerte se pide en los casos en que no es posible la restitución. Y dice, ¿cómo sigue vigente? Eso es el Antiguo Testamento, sí, pero la ley de Dios sigue vigente. El principio sigue vigente. Pero incluso esto es simplemente una admisión de que los tribunales terrenales son incapaces de hacer justicia en ciertos casos. Una violación, un asesinato, un secuestro. En esos casos, por ejemplo, es imposible restituir. ¿Cómo restituyes la virginidad, por ejemplo, a una virgen que ha sido violada? La pena de muerte es la forma bíblica de remitir casos al gran trono blanco, que es capaz de resolverlos. En los tribunales humanos hay casos que no son capaces de aplicar justicia completa, ¿no? Estos casos se remiten a un tribunal superior, que es el tribunal celestial. Se condena a muerte y, bueno, Dios se encargará de juzgarlo en el gran trono blanco. Ahí se le difieren, se le remiten al tribunal superior. Lo peor que puede hacer un tribunal terrenal es incinerar los cadáveres para evitar que los hombres los honren con un memorial. En otras palabras, bueno, que hoy pues, queman las cenizas y las meten en una urna y les siguen honrando igual, ¿no? En otras palabras, esas personas fueron deshonradas y debían ser vistas con desprecio o repulsión. Es por eso que el ángel usó estos términos al describir la forma de resurrección que algunos enfrentarían. Los juicios de Dios en su ley reflejan el carácter y la naturaleza de Dios, por lo que el juicio divino siempre debe ser consistente con su carácter. Dios es amor, entonces todo juicio debe ser consistente con su amor por la creación. Por eso, la justicia de Dios corrige y restaura, no descarta ni pierde lo que ha creado. Dios se reveló a sí mismo como fuego. No es la cruz el símbolo del cristianismo, es el fuego en todo caso, ¿verdad? Dios siempre se ha representado a sí mismo como el fuego. Lo tenemos en la zarza de Moisés, lo tenemos en la columna de fuego en el desierto. La palabra dice que
Él es fuego consumidor, un Dios celoso, Deuteronomio 4:24. El fuego revela su celo, no su capacidad para destruir. Su celo significa que no tendrá rival y es apasionado en esto. Él hará lo que sea necesario para recuperar el amor de su creación, hasta el punto de morir en la cruz. Sus celos son fruto del amor, no del odio. Incluso su ira nace del amor, algo que también se ve en la buena crianza de los hijos. La ley fue dada por fuego y se convirtió en el símbolo del juicio divino. Por tanto, Deuteronomio 33, 2, según la King James Version, habla de la ley de fuego. La justicia divina, entonces, se representa como fuego. Este es el mismo río de fuego que procede del trono de Dios en Daniel 7:10. También es el lago de fuego en Apocalipsis 20:14. Vamos con eso, va creciendo y al final llega a ser un lago de fuego, ¿verdad? La ley define, el lago de fuego en Apocalipsis 20:14, la ley define ese fuego principalmente en términos de restitución. En mi libro Finisterre, al borde del Jordán, se habla mucho y se hace mucho énfasis en la restitución, restituid, ¿no? La ley define ese fuego principalmente en términos de restitución, pero también como la pena de muerte cuando la restitución no es posible, pero también como la pena de muerte cuando la restitución no es posible, esos casos que decíamos antes. El propósito de la ley es hacer justicia a todas las víctimas de la injusticia y al mismo tiempo rehabilitar al pecador. Este es el fuego de Dios. Por eso los sistemas judiciales hoy no imparten justicia, los, los víctimas no son resarcidas, al contrario, son avergonzadas porque se levanta y se paga, por ejemplo, en el caso de los terroristas aquí en España o en otros sitios, o en Colombia, que ahora están en el gobierno, cobran del gobierno, son hasta diputados y todo eso, y sin embargo las víctimas han sido ignoradas, incluso aunque rechazaron la nación eso en referéndum. Y aquí lo vemos en España también. Los terroristas están gobernando en ayuntamientos, están en las Cortes Generales, en el Senado y demás, y sin embargo a los, a los a las víctimas de los asesinatos terroristas pues los han olvidado, los tienen marginados y tratan de silenciarlos de la mejor manera posible para que no protesten. Bien, por lo tanto, el sistema carcelario actual tiene que cambiar. Aquí en España Elvise Pérez parece que se acerca un poquito a lo que nosotros decimos que quiere ponernos a cierto tipo de delincuentes a trabajar para que paguen, para restituir a las víctimas. Pero otros dicen, no, ¿cómo van a trabajar, a obligarles a trabajar y todo esto? No. Madre mía. Caso que hubo en Alemania, por ejemplo, hace poco, que dice que pues una serie de, pues ya saben, de esta gente que viene de inmigración, sobre todo de los países del norte de África y demás, pues resulta que secuestraron a una jovencita o a una niña y la tuvieron en un sitio como ahí secuestrada. Iban llamando a otros para que fueran allí a violarla durante no sé cuánto tiempo la tuvieron, pero más de 100 personas fueron allá, ¿no? Por lo que se dice. Entonces a uno de ellos se le descubrió el número de teléfono, o se supo el número de teléfono, y se puso en unas redes sociales, y entonces él recibió muchos mensajes de protesta, de insultos y demás, de mucha gente indignada por lo que le habían hecho a esta chica. Entonces él denunció a esa gente por delitos de odio y a una mujer que había sido una de las que le habían mandado ese mensaje. Resulta que la justicia le ha condenado a una pena mayor que las penas que se les impusieron a todos esos que la habían violado o a los que pudieron localizar. Esa es la justicia que tenemos hoy en día. Y en España ya está siendo demencial, porque ya no solo han conquistado el Tribunal Constitucional, que está, pues, como digo, levantando las penas que ha hecho el Tribunal Supremo de España, el máximo órgano judicial de España, y no solo se conforman con eso, sino que no han ido a la cárcel los que habían sido condenados por el mayor delito de corrupción, de robo, de desviación de fondos, ¿no?
de malversación de fondos en España, pues, pues de entre los 3.000 y 5.000 millones de euros en la Junta de Andalucía, presidentes y demás habían sido, y ministros que luego habían sido también del gobierno central, han sido condenados a penas de 7, de 9, de más años. No han entrado, no han puesto un pie en prisión ninguno, y ahora viene encima el Tribunal Constitucional vendido al actual presidente del gobierno social comunista, y resulta que les está revocando las sentencias. ¿Qué les parece? Una justicia tremenda, ¿verdad? O lo que ocurre con los ocupas en España, ¿no? Ellos le quitan a usted la casa y usted encima no les puede ni cortar la luz y el agua, porque luego le denuncian a usted por delito de odio, y encima tiene que pagar la luz y el agua a los que le roban, o incluso le roban su vivienda y luego la alquilan a otro y hacen negocio. Pues hay algunos socialcomunistas que apoyan eso y están vindicando que eso sea así y que se les ponga todavía más fácil para los ocupas, ¿verdad? A los ladrones, que son ladrones, ¿no? O aquellos, perdón que digan esto, como aquel octogenario en España que entra uno con una motosierra a su casa y él tenía una escopeta y se defendió y pues resultó muerto. Pues le han metido a la cárcel a él, y encima le tiene que indemnizar él a esa persona, a la familia, al padre de este que era un delincuente, ¿no? Un inmigrante en España, delincuente, en este caso latinoamericano. Tremendo. Eso está ocurriendo en España, señores. Bueno, lo del chavismo ya lo tenemos aquí, yo creo que superado. Cuerpos glorificados para los justos. Por el contrario, el que tiene perspicacia resplandecerá. Daniel 12:3. A los justos se les da un tipo de fuego diferente. El fuego de Dios es también su gloria. Creó a los hombres a su semejanza, por lo tanto, otra palabra hebrea para hombre es Ix, ISH, que es ESH, ex, fuego, con una yod en el medio. La yod es una mano abierta y significa las obras de los hombres. Entonces, la palabra ish representa a un hombre haciendo todas sus obras dentro del fuego o gloria de Dios. La palabra hebrea para mujer es isha, I-S-H-A-H, Ishak, que significa lo que sale del fuego. Los hombres y las mujeres fueron creados para ser la expresión de Dios en la tierra. Esto se puede lograr completamente solo con un cuerpo glorificado. Entonces el ángel le dice a Daniel que al final de la tribulación o tiempo de angustia ocurrirá una resurrección de los muertos. Algunos se levantarán en gloria como expresión del carácter ardiente de Dios, mientras que otros se levantarán en la imagen vergonzosa del Adán caído. A la imagen vergonzosa del Adán caído. Esta es la revelación final dada a Daniel antes del periodo de preguntas y respuestas. El ángel no le dio a Daniel una revelación completa de la resurrección. Quedó para Juan distinguir entre la primera resurrección y la resurrección general de 1000 años después, como vemos en Apocalipsis 20. Como saben, el libro de Daniel, que estamos terminando ya los 3 tomos, estamos en la página 84, 85, ya nos quedan hasta la 107, pues nos quedarán quizás 2 o 3 vídeos, como mucho, y ya terminamos este libro. Entonces, yo luego les invito a que vayan a los 8 tomos de Daniel, no se asusten porque no son tan grandes, son como de 100 páginas o así cada uno, y ahí van a tener el libro de Daniel continuado y ampliando, porque Juan amplía la revelación de Daniel, cubre las lagunas que Daniel no señala. Y bueno, pues entonces terminamos hoy aquí los 2 capítulos, los 2 vídeos que hacemos continuados de Daniel, profeta de las edades, del doctor Stephen Jones, y el próximo día, que puede ser mañana o si no sería el viernes, mañana jueves o si no el viernes, vamos a continuar con lo que les dije ayer. Es un capítulo, vamos a hacer una prueba, grabar solo un vídeo de un artículo nada más, no de 2 o 3 como hemos hecho algunas. Este es un poquito más larguito, pero tampoco mucho. Vamos a ver qué tal funcionan así, haciendo vídeos más pequeños, a ver si la gente los recibe mejor. Y este veremos, luz cegadora, que todavía no se puede sobrellevar, y como les dije ayer, les anticipaba que va a tratar
de esas épocas de transición donde pasamos, por ejemplo, de Pascua a Pentecostés, como ocurrió en el tiempo de Cristo y los apóstoles, donde esa luz nueva de Pentecostés, pues les costaba un poquito asumir a los que estaban en la Pascua, y por eso se negaban durante un tiempo, hasta que el templo fue destruido, a dejar los ritos, el templo, la circuncisión y todas estas cosas. Y ahora mismo que estamos en la transición de la edad de Pentecostés a tabernáculos, pues ocurre lo mismo. Los pentecostales reciben esta luz nueva y les ciega, ¿no? Aunque nos ciega un poquito, tenemos que ir poco a poco con temor y temblor, pero abriendo, ensanchando nuestra tienda, porque es que si no, no vamos a pasar a la madurez espiritual, a la plena filiación. ¿De acuerdo? Pues nada, gracias por acompañarnos hasta aquí hoy, emplazarles para el próximo día, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo y como siempre hasta entonces, pásenlo bien.